Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Iglesia Renacer. Qué bueno que ha decidido venir y acompañarnos, al igual que unirse junto con nosotros por línea. Que Dios me los bendiga. El día de hoy vamos a estar hablando algo que yo he titulado ¿Cómo reconocer la voz de Dios? Cómo reconocer la voz de Dios, ya que hay muchas voces que hablan, hay muchas voces que escuchamos, como también hay mucho ruido que se escucha, pero la voz de Dios nos habla. Dios está hablando el día de hoy y Él espera que nosotros aprendamos a cómo reconocer su voz. Esta es una pregunta que nos hemos hecho a través de la historia por mucha gente a través de todos los tiempos. Se ha preguntado cómo podemos nosotros reconocer la voz de Dios. De hecho, Samuel escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció hasta que fue instruido por Elí. Si usted recuerda la historia, y si no la recuerda, vamos a verla. Primera de Samuel 3, del 1 al 10, nos dice lo siguiente. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días, los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Mire qué tremendo. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. Elí era el sacerdote, si usted recuerda. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? No tenía ni idea, no había entendido quién era en realidad quien le estaba hablando, pero por lo menos oyó. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Versículo 5. Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Mire qué tremendo. Escuchó la voz, pensó que era Elí quien lo estaba llamando. ¿Por qué? Porque no reconocía la voz de Dios. ¿Cuántos el día de hoy no reconocen la voz de Dios cuando los está llamando? Versículo 6. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Mira qué tremendo. Esta es la segunda vez que Dios le llama, pero él no reconoce la voz de Dios. Versículo 7. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Mire qué tremendo. Así que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. Me llamó usted. En ese momento, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Fueron 3 veces. Y él pensaba que era Elí. Y aunque iba donde Elí le decía: vuelve a la cama, yo no te llamé. Hasta que se dio cuenta entonces Elí que era Dios quien estaba llamando al niño Samuel. Versículo 9. Entonces le dijo Samuel: ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y me encanta. Escuche. Ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte,
Él oía una voz. Pensaba que era Elí porque no conocía, no reconocía la voz de Dios. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Escuchamos muchas cosas, muchas voces, pero ¿reconocemos la voz de Dios cuando está hablando a nuestras vidas? Le digo, ok, a la próxima, si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo, no dice, oye, escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Me encanta. Dios está hablando, Dios ha venido hablando por mucho tiempo. En el Antiguo Testamento nos habló a través de los profetas. Ahora en el Nuevo Testamento nos habla a través de su Hijo. Nos habla a través de la palabra escrita. Pero muchos siguen sin ¿qué? Sin conocer o reconocer la voz del Señor cuando Él nos está llamando. Otra persona que también podemos ver es Gedeón. Gedeón tuvo una revelación física de Dios y aún así dudaba de lo que había escuchado, hasta el punto de pedir una señal, no una vez, sino 3 veces. Mire qué tremendo. 3 veces fue aquel con Samuel con Elí, y Gedeón le pide también una señal, no solo una vez, sino también 3 veces, porque no reconocemos la voz de Dios. Jueces 6, 17 al 22 nos dice lo siguiente. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Mire la paciencia de Dios con nosotros, cuando aún no reconocemos su voz. 19. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Versículo 20. Así que el ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón lo hizo. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Versículo 21. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado. Y el ángel del Señor desapareció. ¡Wow! La visión que tuvo este hombre. Pero luego en el versículo 22, seguimos entonces la historia. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor. Y si usted lee, se va a dar cuenta cómo Gedeón, en el versículos 36 al 40, le pide a Dios que le dé esa prueba de que es Dios quien le está hablando. Ahora bien, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, ¿cómo sabemos que es Él quien nos habla? Si, como Samuel, no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Primero que nada, nosotros tenemos algo que ni Gedeón ni Samuel tenían. Escuche. Primero que nada, nosotros tenemos algo que ni Gedeón ni Samuel tenían. Usted y yo el día de hoy tenemos la Biblia completa. Ellos no tenían la Biblia completa, ellos tenían solamente el Antiguo Testamento, la ley.
tenemos la Biblia nosotros completa, la inspirada palabra de Dios. ¿Para qué? Para leerla, estudiarla, meditarla y obedecerla. Para eso tenemos la Biblia. Muchos la tenemos abierta como que fuera un espantapájaro en el libro o en el Salmo 91 o el Salmo 23, como que eso fuera hocus pocus, como que fuera algo de magia. No, la Biblia la tenemos ¿para qué? Para leerla, para no solamente leerla, sino estudiarla, escudriñarla. ¿Para qué? Para meditarla. En este libro de la ley le dijo el Señor: meditarás de día y de noche, hablando con Josué. ¿Para qué? Para que hagas de acuerdo a eso. Todavía no estamos en el capítulo o el versículo. Dice, para leerla, estudiarla, meditarla y para obedecerla. Mi punto número 1 entonces es el siguiente: ¿cómo reconocer la voz del Señor? Tienes que entender que Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Que no le digan, que no le cuenten, porque la verdad es que le mienten. ¿Qué? Si lo que alguien te dice, que tuvo una visión, que Dios le dijo, tráelo a la luz de la palabra, y si no está de acuerdo a la luz de la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia, no fue la voz de Dios la que ese hombre escuchó, porque Dios no se va a contradecir. Quiero que lo entienda. Dios siempre y primordialmente nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios. Mire, toda la escritura es inspirada, es palabra de Dios. Hay algunos que ya dejaron de creer que esto sea palabra de Dios, pero bueno, ese es problema de ellos y por eso no reconocen la voz de Dios. Es palabra inspirada de Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. ¿Cómo vamos a conocer la verdad si desconocemos la Biblia? Si no leemos la Biblia. Nos enseña entonces lo que es verdad. ¿Y para qué? Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Hay muchas cosas que están mal en nuestra vida, pero nunca nos vamos a dar cuenta si no venimos a la palabra de Dios para que sea ella la que nos haga ver. ¿Qué más dice? Nos corrige cuando estamos equivocados, porque ¿cuántos ya se dieron cuenta que todavía se sigue equivocando? Y es al seguir nosotros leyendo la palabra que nos ilumina y nos hace ver que necesitamos corrección, porque estamos equivocados, porque estamos creyendo que hemos escuchado la voz de Dios cuando es otro que está hablando y no Dios. Y nos enseña a hacer lo correcto. La Biblia nos enseña. ¿Qué es lo correcto de hacer? Pues lee la Biblia y te vas a dar cuenta qué es lo correcto de hacer. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Qué es lo que Dios usa? No los sueños, no las revelaciones. Dios usa su palabra. Dios la usa ¿para qué? Para prepararnos y para capacitarnos, para que hagamos toda buena obra. Me encanta. ¿Tienes alguna pregunta acerca de algún tema o alguna decisión que tienes que hacer en tu vida? Ve lo que dice la Biblia acerca de ello. Ve a la Biblia. No vayas con tus amigos, con tus contemporáneos. Ve a la Biblia. Y si vas a ir a donde otro hermano creyente, cristiano, asegúrate que el consejo que te vayan a dar sea ¿qué? Sea bíblico. Porque también te pueden dar un consejo no bíblico. Y tú creyendo que porque es un creyente, tomas el consejo que te da cuando no es extraído de la palabra de Dios.
Dios jamás te guiará o te va a dirigir contrariamente a lo que Él ha pensado o prometido en su palabra. Dios jamás se va a contradecir. Si alguien te está diciendo que Dios le reveló y Dios le dijo, pero todo eso contradice las enseñanzas bíblicas, no es la voz de Dios, yo lo siento. El Espíritu Santo, de hecho, Cristo dijo que Él nos iba ¿qué? A enseñar toda la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios, en la Biblia. Ni el Espíritu Santo, muchos ahora atribuyen al Espíritu Santo cosas que el Espíritu Santo no está diciendo, porque Él te va a decir lo que la Biblia dice. Tito 1:2 nos dice lo siguiente: esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna. ¿Cuál confianza? La confianza que nos da la palabra de Dios, esta verdad. Les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, escucha eso, ese es el carácter, Dios no miente. El mentiroso es Satanás, porque no puede hablar sino otra cosa que sea mentira, porque él es mentiroso. ¿Está conmigo? Pero Dios no miente, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está entonces la verdad? En la palabra de Dios. Que no le diga, que no le cuente. No se crea esos cuentos de vieja. No se crea esos cuentos que la gente dice, esas fábulas, esas filosofías huecas. La verdad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Ahora bien, para escuchar la voz de Dios, debemos pertenecer a Dios. ¿Escuchó lo que dije? Para escuchar la voz de Dios, debemos pertenecer a Dios. Porque Dios no va a hablar con un extraño, no se va a revelar a un extraño. Él se revela a sus hijos. Él habla a aquellos que le pertenecen a Él. Esto me lleva a mi segundo punto. Debes ser parte de su redil. Debes ser o formar parte de su redil. En Juan 10:27 nos dice lo siguiente: mis ovejas, ¿cuántos son ovejas del Señor? Diga, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Escuchó eso? Las ovejas del Señor escuchan su voz, que dice, yo las conozco. Wow. Muchos decimos conocer a Dios, pero la pregunta verdad es, ¿te conoce Él a ti? ¿Y ellas qué dice? Y ellas me siguen. Es importante, recuerde usted cuando esa ilustración de que sube el fariseo al monte a orar y junto a él también sube un ¿qué? Un publicano. Y el fariseo, puesto de pie, dice la Escritura, comenzó a orar y a decirle a Dios, gracias Señor. Ese creía que conocía a Dios. Hablaba con tanta firmeza y tanta seguridad que le dice, gracias porque no soy como este publicano. Y muchos el día de hoy así están, ¿verdad? Están tan orgullosos de que conocen a Dios, cuando en realidad no tienen ni idea de quién es Dios. Escuche. ¿Sabía usted, y esto se ha comprobado, en un rebaño de ovejas, todas están pasteando, comiendo pasto por ahí, y usted puede llegar y gritarle a las ovejas, ¡hey, mucha! ¡Vengan para acá! ¿Sabe que ni siquiera le van a voltear a ver? ¿Por qué razón? Porque ellas conocen la voz de su pastor y usted no es el pastor de las ovejas. Pero cuando ellas escuchan la voz de su pastor, mira, es increíble. Como el pastor las llama
y una por una empiezan a acercarse a su pastor. Estas son las ovejas naturales. Ahora, nosotros como ovejas espirituales del Señor, también tenemos que reconocer su voz. No puede ser posible que el pastor nos llame, el pastor de pastores, estoy hablando de Cristo, de Dios, que nos llame y nosotros no reconozcamos su voz. Nosotros podemos pretender que somos ovejas del redil del Señor, pero nuestra obediencia a su voz demuestra si en realidad somos parte del redil o no lo somos. Que no le digan, que no le cuenten. Aquellos que escuchan la voz de Dios son aquellos que le pertenecen. ¿Escuchó? Aquellos que han sido salvos por su gracia a través de la fe en el Señor Jesús. Pertenecemos a su redil. Así es como nos damos cuenta cuando el pastor de pastores, cuando Dios, cuando el Jesucristo nuestro Señor nos habla, reconocemos automáticamente su voz. Pero ¿cómo vamos a reconocerla si yo pretendo conocerlo, pero Él no me conoce a mí? Así que la gran pregunta, ¿cómo puedo estar yo seguro? No de que yo reconozca la voz, de que Él me reconozca a mí como su hijo. Estas son las ovejas que oyen y reconocen su voz. ¿Por qué? Porque le conocen como su pastor. El gran Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y mucha gente no entiende esto. Queremos que Dios o Cristo sea nuestro pastor, pero no queremos que Él sea nuestro Señor. No funciona así la cosa. En otras palabras, yo no quiero su autoridad sobre mi vida. Él es el Señor. Por eso dice, el Señor, Él, Jesucristo, como Señor en mi vida, viene entonces ahora, ya que es el Señor de mi vida, entonces viene a ser ¿qué? Mi pastor. Y cuando Él habla, escucho su voz, reconozco su voz, no escucho la voz de otro. Y entonces me acerco ya oí la voz, ahora me acerco ¿a qué? A escuchar qué es lo que mi pastor quiere comunicarme. Me encanta. Escuchamos su voz cuando pasamos un tiempo de calidad diariamente en oración. Hay quienes ni siquiera oran, ni siquiera leen la Biblia y están pretendiendo que Dios les habló y que Dios dice. La verdad es que nosotros escuchamos su voz cuando pasamos un tiempo de calidad diariamente en oración, estudio de la Biblia, en una quieta contemplación de su palabra, o sea, escudriñando su palabra. ¿Qué es lo que dice verdaderamente Dios? Tercer punto, y mire que vamos bien porque solo tengo 3 puntos. El tercer punto entonces es que debemos usted y yo hacer, llevar, tener un devocional diario. Es increíble cómo nosotros nos enseñaron, ¿verdad?, a comer desayuno, almuerzo y cena. ¿Sí o no? ¿Cuántos solamente comen una vez al día? No es saludable. ¿Cuántos también por cualquier razón no pudo comer en el desayuno y durante la hora del almuerzo, o aquí para los gabachos el lunch, lo ponen a trabajar extra y no come entonces su almuerzo? Y cuando llega la cena trae un hambre feroz, así decimos, ¿verdad? Traigo un hambre feroz. ¿Y qué hace? Se sirve el desayuno que no comió, el almuerzo que no comió y la cena, y se la devora toda.
No, no hacemos eso. El desayuno ya lo perdí. El almuerzo también. Ahora me como mi cena. ¿Por qué pasa si trato de comerlo todo de un solo? Te vas a enfermar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Muchas veces nosotros entramos en una religiosidad y creemos que, mire, aquí está la situación, esto es bien interesante. Si llevamos un devocional, por lo menos nosotros en Renacer, tenemos este devocional donde leemos 3 capítulos diarios de la Escritura. Escuchó bien, 3 capítulos diarios. Pero ¿qué pasa si por alguna razón no pude hacer mi devocional el día de ayer? Pues no te maltrates a ti. Ay, mira nomás qué cabezón, no hice la... No, no hay ningún problema. Dios no te va a condenar por eso. Porque ¿qué es lo que? A veces por eso no hacemos el devocional. Porque ¿qué es lo que pasa? Se me olvidó el primer día. El segundo día se me volvió a olvidar. Al tercer día quiero recuperar lo que no hice durante los otros 2 días pasados. Entonces, como son 3 capítulos diarios, vienen a ser ya 9 capítulos lo que tengo que leer para poder alcanzar, según yo, el ritmo que traía. Pero si logras leer los 9 capítulos, solamente lo estás leyendo por leerlos. No estás estudiando la palabra. ¿Escuchó lo que dije? O sea, es como comerse el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿De qué te sirve? Te vas a enfermar. Por lo tanto, no, está bien, no. Pídele perdón a Dios por no haber sido fiel a la lectura, pero sigue adelante, no trates de catch up, como dicen los americanos, de voy a recuperar lo que no hice. No. Lee esos 3 capítulos el día de hoy. Debemos hacer un devocional. Juan 5:39 nos dice lo siguiente: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. ¿Escuchó? Nosotros pensamos que la vida eterna está ¿dónde? En las Escrituras. Y porque están las Escrituras en la Biblia, por eso es que ¿qué? La estudiamos, no solamente la leemos, sino que la estudiamos. Leer y estudiar son 2 cosas muy diferentes. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Me encanta. ¿De quién nos habla las Escrituras? ¿A dónde nos señala? A Cristo. Desde el Génesis. Y yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿De qué está hablando? De Cristo. Y al final de los tiempos, ¿de quién está hablando? De Cristo. Él regresa para ya traer ¿qué? Juicio final. Desde Génesis a Apocalipsis, el tema de la Escritura es Jesucristo. Me encanta. Ahora, yo quiero que usted entienda, oír y escuchar son 2 cosas muy diferentes. Y aquí le va. La diferencia entre oír y escuchar tiene que ver con los tipos de procesos. Los tipos de procesos. Y aquí le voy a sonar un poquito, ¿cómo le podríamos decir? Le voy a dar aquí palabritas de 5 centavos, pero que me van a hacer sonar muy inteligente. Los tipos de procesos fisiológicos y cognitivos. Y ya sé, ustedes, algunos de ustedes están pensando, ¿y eso con qué se coma? ¿Con tortilla tostada? Asociados a cada uno de nosotros. Cuando hablo de fisiología, la palabra fisiología viene del griego physis, que es simple y sencillamente ¿qué? Naturaleza. Y logos es el estudio. Entonces, la fisiología trata de ¿qué? Del estudio de nuestra naturaleza humana o nuestro cuerpo físico. ¿Están conmigo? El estudio de la función biológica, cómo funciona el cuerpo.
Muchos creemos que yo escucho la voz de Dios porque tengo dos orejitas. No. Ahora, escuchamos, oímos primeramente, ¿okay? Porque estas dos orejas que tenemos tienen una función increíble. Porque no solamente es la oreja es la parte de afuera, es lo externo, pero también hay partes internas. No les voy a dar toda una clase de esto, pero quiero que lo entiendan. Dentro del oído hay un canal como que fuera un caracol, y ahí entra ese sonido, ¿sí? Pero tenemos que ejercitarnos, ¿para qué? Para poder interpretar qué sonido es el que estoy escuchando. O sea, ¿me está hablando Elí o me está hablando Dios? ¿Me está hablando el diablo o me está hablando Dios? ¿Me está hablando mi misma naturaleza pecaminosa o es Dios quien me está hablando? Ahora, lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. O sea, lo que yo conozco a través de mi experiencia. Está relacionado al conocimiento. Este, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a ¿qué? La experiencia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Por eso necesito leer las Escrituras para poder reconocer la voz de Dios. No solamente para poder oírla, sino para acumular esa información, ese conocimiento de Dios, para disponerme a aprender de lo que la Biblia me está enseñando, para poder entonces obtener experiencia a través de la obediencia a la palabra de Dios. Oír entonces es percibir un sonido. Y hay sonidos, ¿verdad?, que son, mire, mi perrito en casa, y ahora digo mi perrito porque me falleció una, pero mi perrito en casa era muy diferente a la perrita que falleció. ¿Por qué razón? Los dos tienen, bueno, Curie tenía, Duro todavía tiene, ese sentido del oído, pero... Y los dos tenían, ya no sé qué decir, tienen las orejitas peludas y les cubren la parte interna del oído. Pero este perrito oye una sirena y él sale, ¡au! Es el oído bien sensitivo, increíble. Así como también hay gente que tienen el oído muy sensitivo. De hecho, mi nietecita, hay sonidos que para ella son demasiado agudos. Oír es percibir un sonido, lo cual requiere el funcionamiento del sentido del oído, o sea, que funcione bien. Y el sistema auditivo, ¿para qué? Para interpretar de qué se trata. ¿Usted se acuerda en el Antiguo Testamento? El Señor ponía a los atalayas, a los guardas del campamento. Y mucha gente como que no entiende este rollo. Pero ellos tocaban este instrumento que se llama el shofar. Y muchas iglesias el día de hoy también tienen turú, soplan ese cuerno de chivo, no sé de qué es, cuando ni siquiera entienden qué están haciendo. Quiero que entienda que en aquellos tiempos cada sonido significaba algo. Pero aquí le damos y no sabemos qué está diciendo con ese sonido. Por lo tanto, el pueblo tenía que conocer, sí, no solamente oír el sonido, sino interpretar qué es lo que está diciendo ese determinado sonido. Porque podía ser, vengan a comer.
qué buena idea se me acaba de ocurrir. Voy a sacar un cuerno que tengo por ahí para que mi mamá lo oiga, que interprete ¡a comer! Pero también se mencionaba cuando el enemigo estaba por atacarlos. ¿Se imagina usted si no reconocía el sonido de ese cuerno? Y usted se levantaba feliz, según usted, a comer. Y era que el enemigo estaba por atacarlos. Usted iba a ser presa fácil. Oír es percibir un sonido, lo cual requiere el funcionamiento del sentido del oído y el sistema auditivo para interpretar de qué se trata. Escuchar, en cambio, involucra no solo la acción de oír los sonidos, sino comprenderlos y responder en función de dichos estímulos. O sea, ¿a qué me está llamando Dios? ¿Es Dios que me llama? Y si es Dios que me llama, tengo que estar como los Boy Scouts, ¿se acuerda? Siempre listo. ¿A qué nos estás llamando ahora? Por lo tanto, esto implica procesos cognitivos. ¿De qué? De atención, concentración, memoria y aprendizaje. Entonces se da cuenta, primero tengo que oír y distinguir el sonido. ¿Quién es el que me está llamando? ¿Es Dios? Entonces cuando entiendo que es Dios, tengo que ¿qué? Tengo que poner atención. No estar pensando en que dejé los frijoles ya prendidos en la cocina. No estar pensando en lo que voy a hacer mañana. ¿Sí o no? Muchos escuchamos el mensaje, venimos a la iglesia, estamos aquí sentados y hasta me parece como que están bien entrados, pero su mente anda por otro lado. No está poniendo atención. Concentración. Y eso de la concentración me llama la atención porque ¿qué es lo que nos dicen ahora? Ahora nos dicen, no predique mucho tiempo porque la gente la pierdes después de 15 minutos. A los flojos los pierdo en 15 minutos. Porque no les interesa, porque no ponen atención. ¿Está conmigo? Porque usted va a poner atención a la que a usted le es importante, que no le digan, que no le cuenten. Atención, concentración, memoria. Me voy a forzar a no perder la memoria. ¿Está conmigo? A aprendizaje. ¿Qué es lo que voy a aprender? Por eso nosotros hemos hecho esto en Renacer y he sacado la palabra oír, porque si yo no oigo, entonces no puedo poner atención. Si no oigo, no puedo escuchar. Quiero que lo entienda. Y tomamos la palabra oír para oír la palabra de Dios a través de la Escritura. ¿A través de qué? De esto que hemos llamado nosotros nuestro devocional. Y en cuanto a la palabra oír, esto es lo que hacemos. Tomamos la O de oír y observamos. O sea, leemos observando el texto. Y aquí tenemos que ver qué, por qué, cuándo, dónde, cómo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo en esta porción que se da cuenta que necesito qué? Concentración. No vengo solamente a leer por leer. Por eso tenemos una hojita donde ponemos oír y entonces la O, observación. ¿Qué es lo que observas? ¿Qué dijo Dios? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Entonces ya escribo ahí, hago la observación. Luego me voy a la I de oír y ahí lo que hago es una interpretación. Ahora que entiendo qué fue lo que Dios dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, ya lo confundí. Ahora vengo y ¿será que esto lo puedo traducir yo al día de hoy? ¿Sí? ¿Será que esto es aplicable para mí el día de hoy? Porque hay cosas que ya no son aplicables. Quiero que lo entiendan. El seguir sacrificando animalitos, eso ya no es para el día de hoy. Ya el sacrificio perfecto lo hizo Jesucristo. Ya no hay más. Pero aquellos que no han creído en Jesucristo, todavía siguen sacrificando animalitos.
Entonces, ahora vengo y le doy la interpretación correcta. ¿Está conmigo? ¿Qué es lo que entonces Dios quiere decirnos el día de hoy? Y mucho más íntimo todavía, ¿qué es lo que Dios quiere decirme? Porque leo para oír la voz de Dios, y al oír la voz de Dios, entonces puedo escuchar qué es lo que Dios me está diciendo a mí. Porque es con usted, no es con el vecino. Entonces hago y escribo también, ok, esta es la interpretación, esto es lo que Dios me está diciendo a mí. Por eso cuando hago mi devocional, tengo que llevar mi Biblia, tengo que llevar un libro de notecitas ahí, un marcador y un bolígrafo. ¿Para qué? Para hacer notas. ¿Por qué? Porque de nuevo, si a mí me pasa, salgo de la casa, vengo para la iglesia, meto todo lo que voy a necesitar de la iglesia, le echo llave a la puerta, voy a meterme al auto, y yo sé, usted me va a decir, es que usted tiene HDSD, ¿sabe ni qué consignas me va a decir usted? Pero me meto al auto y ya se me olvidó si eché llave o no eché llave. Escuche, ¿será porque de veras tengo ese déficit de recordar las cosas? ¿O simple y sencillamente es parte de que ya estoy llegando al día viernes? Ya estoy llegando a mi vejez. Y van a haber cosas que se van a olvidar. Pero como no me voy sin antes asegurarme de que está cerrada la puerta, ¿qué hago? Me bajo de mi auto, voy. Ok, ahora sí ya me puedo ir tranquilo. ¿Sí se da cuenta? Entonces, cuando leo la palabra, tiene que ser de la misma forma. Tengo que poner atención a lo que estoy leyendo. ¿Qué es lo que observo? ¿Qué es lo que interpreto? Y ahora no me puedo ir sin antes ¿qué? Sin antes darle una respuesta a Dios. Porque Dios obviamente me hizo que observara el texto, me hizo que entendiera qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Le doy la interpretación. Creo que esto es lo que Dios me está diciendo el día de hoy a mí. Ahora tengo que responderle a Dios. ¿Está conmigo? Tengo que darle una respuesta. ¿Qué voy a hacer ahora con ese conocimiento que yo he adquirido? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora que entiendo cómo Dios funciona? ¿Cuál es el carácter de Dios y qué es lo que Él espera de mí? Mientras más tiempo pases en intimidad con Dios y en su palabra, te será más fácil reconocer su voz y su guía, su guianza en tu vida. Una vez se ha preguntado, ¿y por qué será que me cuesta? Pues es que no estás leyendo la Biblia. ¿Escuchó lo que dije? Y si la estás leyendo, no estás poniendo atención. Te has metido en un legalismo y estás leyendo solo por leer. Esa no es la idea de llevar un devocional. Es de separar el mejor tiempo posible. Usted puede decir, voy a hacer mi devocional durante mi tiempo de almuerzo. Mentiras. Primero vas a comer. Y si comiste mal, ya te va a dar sueño. Abre la Biblia y hasta llegas tarde a la hora de trabajar porque te dormiste. Y según tú hiciste tu devocional. No, eso no es el devocional. El devocional es ¿qué? Es buscar el mejor tiempo posible. ¿Para qué? Para poder pasar ese tiempo de intimidad con Dios. ¿Qué quisiste decirles a la audiencia a la cual fue escrito este verso cuando tú lo dictaste al profeta para que lo escribiera? ¿Y de qué forma puedo ahora extraerlo y aplicarlo a mi vida el día de hoy? Entonces ya que capté todo eso, ¿ahora qué? Señor, ya sea ayúdame o yo te prometo, pero voy a hacer lo que tú me estás hablando. ¿Por qué? Porque no solamente oí, escuché. Y tengo que ¿qué? Tengo que obedecer. Mientras más tiempo pasemos en intimidad con Dios y en su palabra,
nos va a ser mucho más fácil reconocer su voz y su guía en nuestras vidas. ¿Sabía usted que los empleados de un banco, esto ya lo he dicho muchas veces, están entrenados para reconocer falsificaciones mediante el minucioso estudio de los billetes genuinos? Eso es lo que estudian. Muchos están con... Es que hay que saber cuáles son las falsas sectas. No, olvídate. Estudia la verdad. ¿Escuchó lo que dije? Estudia y escudriña la verdad, la Biblia, para que cuando escuches una falsa doctrina, inmediatamente tú reconoces que es falso. Es lo que los banqueros hacen. Estudian minuciosamente el billete original. Y habla con un banquero. Y están tan relacionados, tan adiestrados, que ellos pueden estar contando el dinero. Mire, con el tacto, no se siente como un billete original. Entonces ya como lo sintió, entonces ya empieza a hacer otros exámenes. Y lo mira por la luz, y le pasa un lapicerito ahí, y se da cuenta que es falso. ¿Cómo se dio cuenta? Porque conoce el billete verdadero. Muchos de nosotros nos estamos tragando mucha mentira y mucha falsa doctrina porque desconocemos la verdad de Dios. Que no le digan, que no le cuenten. Así a los banqueros se les es mucho más fácil reconocer los billetes falsos. Debemos estar tan familiarizados con la palabra de Dios que cuando alguien nos hable una mentira, podamos nosotros tener claridad que no es Dios quien está hablando. ¿Cómo lo logramos? Bueno, haga un devocional diario. Pida ayuda a personas que han desarrollado ese sentido del oír, que no solamente tocan el cuerno ese por tocarlo, porque muchos de ellos creen que nos acercamos a los judíos. No, está haciendo ruido nada más. Que Dios nos ayude a poder reconocer la voz de Dios en nuestra vida. Que no seamos como muchos el día de hoy, que le llamamos falsa doctrina, falsa enseñanza a la predicación del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar.